La llegada de las mujeres a la oficina. Si ves o eres una mujer ejecutiva, emprendedora y trabajas en una oficina, te felicito, mas sin embargo, no siempre fue así de fácil trabajar y las mujeres han tenido que luchar mucho para tener las mismas oportunidades que los hombres, igualdad que a los tiempos actuales no se ha podido lograr. Si quieres saber un poco de la lucha laboral de las mujeres, te invito a que veas y escuches esta reseña de la lucha de género de las mujeres a través de los años. Comenzamos. La máquina de escribir es obsoleta en las oficinas modernas. Sin embargo, jugó un papel crucial en la llegada de las mujeres al lugar de trabajo. En las oficinas de hoy en día, casi todas las tareas aburridas son realizadas por mujeres. Están en la fotocopiadora, en el archivador o su equivalente digital, y en el mostrador de recepción. En el siglo XIX era inconcebible que los hombres trabajaran junto a las chicas de la máquina de escribir por temor a dañar su moral. Aunque no estaba claro cómo ocurriría ese daño, se creía que era mejor mantener separados a ambos sexos. La feminización del trabajo de oficina sucedió increíblemente rápido. En Reino Unido, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX no había mujeres en las oficinas. En 1870 había apenas 1000 de ellas. En 1911 eran 125.000, mientras que en 1961 sumaban 1.8 millones y en 2001 había 2.5 millones de empleadas de sexo femenino. Pero, ¿cómo empezó todo? Fotografía llamada Fuera de la jaula. Una fotografía tomada en 1899 muestra a una mujer joven sentada en un escritorio con las piernas cruzadas. Tiene puestos unos zapatos lindos y hay una bicicleta apoyada en su escritorio. Sobre la mesa hay una manzana a medio comer, un vaso, un calendario de escritorio, algunos archivos y una máquina de escribir Remington Standard Modelo 2. Lo que esta imagen muestra en realidad es un nuevo tipo de mujer que trabaja con dos instrumentos de emancipación, la bicicleta y, más importante aún, la máquina de escribir. La revista American Journal señaló en 1898 que ninguna experta puede manejar la máquina de escribir o la bicicleta si se le mantiene en una jaula de huesos y acero, refiriéndose al corsé. La chica, así como la máquina de escribir, era una exportación estadounidense. En un periódico se publicó un artículo llamado Una mujer liberada. La marca más importante en lo que a máquinas de escribir se refiere fue la Remington, dice Alex Werner, director de colecciones del Museo de Londres, que tiene varias versiones de las primeras máquinas. Ellos produjeron hermosos anuncios con mujeres atractivas escribiendo a máquina. La mecanógrafa típica era una mujer liberada. Los novelistas y dramaturgos George Gissing y J.M. Barrie estaban fascinados con ella y crearon heroínas que vestían ropa cómoda, montaban bicicleta, fumaban y salían a pasear con los anarquistas por la campiña inglesa. Una versión de estas pioneras en la vida real fue Janet Hogarth, la primera recepcionista del Banco de Inglaterra en 1893. Terminó la carrera de filosofía de Oxford y se graduó con honores. Fue la primera de su clase. Aunque era muy buena en lingüística, su trabajo era sumamente aburrido. Las mujeres eran más baratas que los hombres y se hicieron cargo de los trabajos que previamente hacían los chicos jóvenes bajo la supervisión de hombres mayores. Les dieron 6 meses para aprender el trabajo, añade Keywords, y ellas lo dominaban en mucho menos tiempo. Se les consideraba peligrosas. Los hombres y las mujeres tenían entradas distintas, diferentes horarios de trabajo y comedores, y a ellas a menudo se les ubicaba en áticos o en otros sitios retirados para que nadie pudiera verlas. La autobiografía de un empleado de sexo masculino en el Banco de Inglaterra recuerda cuán ridículo que era todo eso. Con el fin de evitar el peligro de que las chicas de las máquinas de escribir anduvieran por ahí, muchos empleadores se negaron a dejarlas salir durante el almuerzo. A las mujeres en la oficina de correos de Inglaterra no se les permitió un respiro de aire fresco al mediodía hasta el año 1911, y esa libertad se ganó solo después de un tremendo enfrentamiento y apelaciones personales al director general. ¿Y cómo se sentían los hombres con sus nuevas compañeras de trabajo? La respuesta fue un rotundo desacuerdo, y eso no nos sorprende, no estaban contentos en absoluto. Parte de la hostilidad era bastante justa. Las mujeres eran una fuente inagotable de competencia barata, pero en realidad, la llegada de las mujeres a la oficina no era del todo mal para los hombres. Si tenían hijas en edad de trabajar, el ingreso de sus hogares mejoraba, y a medida que las mujeres comenzaron a hacer los trabajos tediosos, las posibilidades de promoción de los hombres eran más altas. Además, por supuesto, las mujeres eran agradables a la vista y posibles candidatas a esposas y amantes. Las barreras laborales. Mientras tanto, en el Banco de Inglaterra, el jefe de contabilidad, un tal señor Stutchbury, trabajaba intensamente con su cronómetro para calcular si
emplear a mujeres era una buena idea, después de todo. Quería comprobar algo que siempre le había interesado, ¿son las mujeres más meticulosas que los hombres? Su respuesta fue sí, y encontró que 37 mujeres habían contado la misma cantidad de billetes que 47 hombres y con menos errores. Pero también señaló que las mujeres estaban de baja por enfermedad con más frecuencia que los hombres. Para Stuchbury, lo último era un factor decisivo, pero su asistente le demostró que contratar a mujeres salía mucho más barato. Había que tener en cuenta, le señaló, el ahorro considerable a largo plazo si se tenía en cuenta que las mujeres nunca ganarían más de 85 libras, mucho menos que las 300 que les pagaban a todos los hombres. En otras palabras, lo mejor de las mujeres era que no había que promoverlas. Las barreras laborales eran evidentes desde el principio, y había otro aspecto positivo. Gracias a que era prohibido que las mujeres casadas trabajaran, lo que sorprendentemente se mantuvo hasta la década de los años 60, en el Reino Unido, las empleadas cambiaban constantemente, se casaban, se iban, y nuevas chicas tomaban su lugar. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que no se casaban? Eran promovidas, pero no mucho. Su trabajo era cuidar a las mecanógrafas más jóvenes. Las chicas muestran un fervor y un entusiasmo que ningún hombre piensa emular. Esta era la situación de Janet Hogarth, quien lo escribió con cierta amargura. Pero el problema viene cuando crecen, se convierten en mujeres de mediana edad y siguen en un trabajo solo apto para principiantes. Género y la oficina. La siguiente tabla proporciona datos sobre el número de empleados de oficina en los Estados Unidos, definidos para incluir tenedores de libros, cajeros, contadores, oficinistas, excluidos los oficinistas en tiendas minoristas, taquígrafos y mecanógrafos, y la proporción de estos que eran mujeres. En la imagen se observa una tabla comparativa de los empleos ocupados por mujeres estadounidenses por las diferentes décadas, desde el año de 1870 a 1930. Trabajadores oficinistas estadounidenses en los años de 1870 a 1930. Fuente de la tabla, Kel Folland, en el año de 1994. Una explicación del aumento en la proporción de trabajadores de oficina representados por mujeres fue un aumento en la tasa de participación de la fuerza laboral femenina en la economía en su conjunto y, por lo tanto, un aumento en la proporción de la fuerza laboral total representada por mujeres. La tasa de participación de la fuerza laboral femenina aumentó del 20.6% en 1900 a una banda entre el 23.7% y el 25.8% durante los años de 1910 a 1940. Este aumento puede deberse en parte a la disminución de las tasas de fertilidad, la expansión de la disponibilidad de productos para el hogar que ahorran mano de obra, el aumento de las oportunidades educativas para las mujeres y el aumento de los salarios reales. Anderson, en el año de 1976, reporta las siguientes cifras de empleados comerciales en Gran Bretaña. En la imagen se observa la tabla de trabajadoras femeninas en puestos administrativos del sector comercial británico del año de 1841 a 1911. Anderson, en el año de 1876, informa que en 1911, 22.000 o el 26.5% de los 83.000 empleados del servicio civil británico eran mujeres. Las proporciones de hombres a mujeres variaron entre los tipos de trabajadores de oficina. Por ejemplo, en Chicago, en el año de 1900, eran el 19% de los oficinistas, el 30% de los tenedores de libros, contadores y cajeros, y el 83% de los taquígrafos, que escribían y transcribían taquigrafías, y mecanógrafos, eran mujeres. Todos estos porcentajes aumentaron con el tiempo. En el año de 1920, eran del 35, 45 y 93%, respectivamente. La siguiente tabla muestra, con mayor detalle, que una proporción rápidamente creciente de taquígrafos y mecanógrafos eran mujeres. La mayoría de las mujeres que trabajaban como taquígrafas o mecanógrafas eran en realidad taquígrafas mecanógrafas que realizaban ambas funciones. Taquígrafos y mecanógrafos estadounidenses entre los años de 1870 a 1930. Fuente de la tabla, Kel Folland, 1994. Goldin y Katz en el año de 1995 informan que, en 1890, una persona generalmente necesitaba un diploma de escuela secundaria para obtener un trabajo como oficinista y que alrededor de 1900 las escuelas secundarias eran instituciones de élite que preparaban a los hijos de los ricos y afortunados para trabajos de oficina y para asistir a la universidad. Goldin y Katz informan, además, que entre 1890 y 1914 los trabajadores ordinarios de oficina ganaban casi el doble que los trabajadores ordinarios de producción. Pocos trabajadores de producción durante ese periodo habían asistido a la escuela secundaria. Gelopera, en el año del 2005, informa que
en Filadelfia, a fines del siglo XIX, la fuerza de trabajo de oficina, predominantemente masculina, ganaba salarios comparables a los de los niveles superiores de la fuerza laboral calificada. En el año de 1890, los oficinistas masculinos ganaban en promedio $925.70 al año, mientras que las oficinistas mujeres ganaban en promedio $433.12 y el salario anual promedio de toda la fuerza laboral masculina de la ciudad era de $609.97 y para las mujeres fue de $301.48. Davis, en el año de 1982, informa que, en las últimas décadas del siglo XIX, las mujeres representaban más de la mitad de los graduados de las escuelas secundarias, mientras que muchos más hombres que mujeres se graduaron de la universidad. Por lo tanto, un hombre que tenía suficiente educación y alfabetización para obtener un trabajo como oficinista probablemente también estaba lo suficientemente educado en muchos casos para alcanzar un puesto gerencial o profesional. Como consecuencia, la oferta de hombres disponibles para el trabajo de oficina se redujo considerablemente. Anderson, en el año de 1976, afirma que, en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres eran cada vez más empleadas como oficinistas, mecanógrafas y telefonistas de bajo estatus, en particular en oficinas de gran escala que crecieron paralelamente, aunque no reemplazaron, a las pequeñas casas de conteo del comercio, de mediados de la época victoriana. Empleo de mujeres en las oficinas de telégrafos y teléfonos. Varios libros y artículos documentan la transformación del trabajo administrativo de una ocupación casi exclusivamente masculina en el año de 1880 a una en la que el número de hombres y mujeres era aproximadamente igual. En el año de 1920, afirma Fine en 1990, Coquel-Folland 1994, y en 1880, con dos excepciones, las oficinas dependían casi exclusivamente de hombres como oficinistas. Una excepción, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, fueron las oficinas de telégrafos y teléfonos. Jepsen documenta numerosos casos en los que mujeres trabajaron como operadoras de telégrafo en los Estados Unidos, desde 1846 y durante la década de 1850. Thomas E. Jepsen comentó: "Mis hermanas trabajaron en telégrafos, año 2000. Una ilustración de 1859 de una gran oficina de telégrafos en Londres, Inglaterra, muestra solo operadoras mujeres, el 31 de diciembre de 1859. Según Virginia Penny, aproximadamente 50 mujeres trabajaban para New York and Boston Magnetic Telegraph Company a principios de la década de 1860. Citado por Jepsen, en el año de 1870, una ilustración de 1874 de la Oficina Central de Telégrafos de Londres muestra a empleados y operadores de telégrafos masculinos y femeninos. Noticias Ilustradas de Londres, 12 de diciembre de 1874. Según Jepsen, cuando las oficinas de Western Union se trasladó del 145 de Broadway a una calle arriba al 195 Broadway en la primavera de 1875, los 150 operadores masculinos y las 60 operadoras femeninas se colocaron en la misma sala, en el séptimo piso. Las nuevas oficinas estaban decoradas de forma atractiva. El reportero señaló, sin embargo, que las oficinas estaban tristemente estropeadas por una pantalla recta y fea que se extendía a lo largo de la habitación. Esta pantalla estaba destinada a separar el entorno de trabajo de las mujeres con el de los hombres. En algún momento antes de 1881, aparentemente la barrera fue derribada. Jepsen informa que, según datos del censo de 1880, el 5% de los operadores de telégrafos en los Estados Unidos eran mujeres. Sin embargo, Jepsen informa que el censo parece haber subestimado sistemáticamente a las mujeres. Cita dos estimaciones de 1883 de que el 20% al 25% de los operadores de telégrafos eran mujeres. Una ilustración del año 1881 de la oficina de Western Union en Nueva York muestra una gran sala llena de operadoras de telégrafo. Sala de operaciones de Western Union, Nueva York, 195 Broadway, en 1881, Museo Nacional de Historia Estadounidense. En 1883, Rand informó que en la sede de Western Union Telegraph Company en la ciudad de Nueva York, 120 mujeres jóvenes están empleadas como operadoras y en las sucursales de la compañía en todo el país, cientos de otras encuentran la oportunidad de ganarse la vida. En muchas oficinas privadas también se atienden de manera similar, según la señora N.L. Rand en su artículo de What Can a Woman Do? Or Her Position in the Business and Literary World,
del año de 1883. La ilustración muestra a hombres y mujeres, operarios trabajando juntos en la sala de operaciones principal de las oficinas de Western Union en el 195 Broadway, ciudad de Nueva York, en el año de 1889. Había 600 operadores en esta sala, julio de 1889. Empleo de mujeres en oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos. Unas segundas excepciones fueron las oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos. En el año de 1854, la oficina de patentes empleó a copistas que trabajaban en casa y se les pagaba a 10 centavos por cada 100 palabras copiadas. Durante los años de 1854 a 1855, Clara Barton, quien fundó la Cruz Roja Americana en el año de 1881, trabajó como secretaria confidencial para el comisionado de la Oficina de Patentes. Fue la primera mujer empleada en un puesto regular del gobierno federal con el mismo salario que un oficinista. El salario era de $1,400 por año. Sin embargo, en 1855, el secretario del Interior, que se oponía al empleo de mujeres, redujo su puesto de oficinista a copista y le pagaron 10 centavos por cada 100 palabras copiadas. En el año de 1857, se eliminó su cargo, pero en 1860 volvió a su puesto de copista. Así, en el año de 1869, las copistas habían sido empleadas por la Oficina de Patentes para trabajar en sus propios hogares durante muchos años y se les pagaba 10 centavos por cada 100 palabras copiadas. A principios de 1869, unas 65 mujeres estaban empleadas para trabajar en. El 3 de marzo de 1869, se aprobó una ley que autorizaba a 53 copistas a trabajar dentro de los límites del edificio de la Oficina de Patentes con un salario de $700 por año. Se reservaron 6 habitaciones para su trabajo cuando comenzaron en el 1 de julio, y pronto se descubrió que su trabajo era completamente equivalente en calidad y cantidad al de los oficinistas masculinos, que hacían el mismo trabajo a $900 por año. El número de oficinistas masculinos se redujo, y el comisionado Foote recomendó igual salario por igual trabajo. Davins, 1994. Ames, en el año de 1876, informó que, en la Oficina de Patentes, la ley permite a 52 oficinistas. 10 o 12 mujeres tienen trabajo que les da la Oficina de Patentes que hacen en sus casas. Este trabajo, así como el que se hace en la oficina, consiste principalmente en el dibujo de modelos. En 1878, la Oficina de Patentes empleó a varias empleadas, así como a 2 mujeres, como asistentes auxiliares de examinadores de patentes. La Oficina de Patentes, y cómo reparar sus pérdidas, Atlantic Monthly, febrero de 1878. El Departamento del Tesoro comenzó a emplear mujeres en puestos administrativos en el año de 1862 durante la Guerra Civil. Las primeras mujeres fueron contratadas para usar tijeras para cortar hojas de moneda recién impresas en billetes individuales. Pronto se utilizó un gran número de mujeres en la producción de la nueva moneda, el reemplazo de la moneda dañada y la destrucción de la moneda desgastada. Mary Clemmer Ames, 10 Years in Washington, 1876, Mr. Iona Logan, 7 Years in Washington, 1901, la imagen muestra a empleadas en la oficina de redención, en el edificio de tesorería, recuento de billetes verdes gastados y desfigurados, y detección de falsificaciones. En el año de 1866, Alexander Del Mar se unió al Departamento del Tesoro como director de su oficina de estadísticas, que era responsable de recopilar estadísticas de importación de los Estados Unidos a partir de datos de aduanas y tareas similares. Del Mar informó que al llegar, descubrí que entre mis empleados había varias damas, y descubrí que estaban empleadas únicamente en el tedioso y completamente inútil servicio de copiar las cartas y cuentas salientes de la oficina naciente, no copiándolos con la imprenta copiadora de letras, pero con la pluma, haciendo copias de las copias ya hechas en el libro de imprenta tipográfica. Y le puse fin. Del Mar puso a las empleadas a trabajar, ingresando datos sobre las importaciones de los Estados Unidos y similares en los libros de contabilidad que se usaban para compilar estadísticas gubernamentales. Del Mar informó además que no había visto anteriormente a mujeres empleadas en puestos administrativos comparables, que las mujeres eran las mejores oficinistas y que en varios momentos tuvo de 60 a 70 oficinistas bajo su supervisión. Por el contrario, informó, en las otras oficinas del Tesoro, donde se empleaban damas, se las usaba para copiar cartas, contar fracciones de moneda o realizar alguna otra función meramente mecánica. Mientras Del Mar estuvo en el Departamento del Tesoro, a las secretarias se les pagaba de $900 a $1,200 por año, mientras que a los hombres se les pagaba de $1,200 a $1,800 por año. Estos salarios eran considerablemente más altos que los salarios promedio de los empleados fuera del gobierno federal, informó
Goldin y Katz, en el año de 1995. En el año de 1864, el Senado de los Estados Unidos autorizó el nombramiento, presuntamente en el Poder Ejecutivo, por un periodo limitado de 1,000 empleados adicionales que pueden ser mujeres con un salario que no supere los $600 al año. Para 1869, las mujeres también trabajaban como oficinistas en la oficina de cartas muertas del Departamento de Correos. En ese año, aproximadamente, 35 oficinistas trabajaron bajo una superintendente que procesaba cartas que no se podían entregar con la dirección indicada o que tenían franqueo insuficiente. Para 1873, 60 oficinistas estaban empleadas en el Departamento de Cartas de Devolución de la Oficina de Cartas Muertas. Diciembre de 1869, Ames, en el año de 1876, informó que, en el Departamento de Correos, hay 47 mujeres que se ocupan de cartas devueltas, es decir, cartas que se han perdido. Hay 10 mujeres que doblan letras muertas y 3 que traducen letras extranjeras. Cuando las cartas llegaban a la oficina de entrega de cartas fallidas, las abrían los empleados masculinos que se muestran en la imagen. Las cartas que podían ser devueltas a sus remitentes se dirigían a la sucursal de devolución, que estaba ubicada en la galería que se muestra en la imagen y que estaba atendida en su totalidad por oficinistas. Informó Ogenboom, en el año de 1988, informa que en el año de 1877, 72 de los 280 empleados del Departamento de Correos, incluidos los 54 de la Oficina de Correos no entregados, eran mujeres. Ogenboom informa sobre el empleo femenino en otras partes de la burocracia federal en Washington, D.C. En 1877, para el Departamento del Tesoro, informa, primero, todos los empleados de las divisiones de examen, numeración y separación de la oficina de impresión y grabado eran mujeres, y estas divisiones eran supervisadas por mujeres. Segundo, la oficina del tesorero registró el dinero recibido, almacenado y desembolsado. 188 de los 294 empleados de esta oficina eran mujeres. Tercero, la oficina de registro mantuvo los registros del departamento. La mayoría de los 124 trabajadores del personal de esta oficina eran copistas y contadoras. Cuarto, la oficina del Contralor de la Moneda regulaba los billetes que circulaban por los bancos nacionales. La mitad de los 84 miembros del personal de esta oficina eran mujeres. Ames, 1876, informó que la Oficina de Impuestos Internos, una rama del Servicio del Tesoro, la copia, el registro, el archivo de cartas y el mantenimiento de cuentas constituyen el trabajo principal de esta división. Contiene de 45 a 50 mujeres. Ogenboom informa que 4 de los 40 empleados del Departamento de Estado eran mujeres. En la imagen se observa a Miss Jane Searey y Miss Van Branken, empleadas del Departamento del Tesoro, Washington, D.C., probablemente en 1900. Fotografía de Frances Benjamin Johnston. Biblioteca del Congreso, División de Grabados y Fotografías, Washington, D.C. Además, Ames declaró que la Oficina del Intendente General, que es una división del Departamento de Guerra, se ha reservado casi exclusivamente para las viudas, hijas y hermanas de los oficiales del ejército o marina, muertos o heridos en la guerra. Su trabajo es la copia, grabación y registro de las cartas del gobierno. No hay hombres empleados en estas oficinas. Su superintendente es una dama. Sus deberes son idénticos a los del jefe de cualquier otra oficina, solo que recibe el salario del empleado masculino más bajo de $1,200. Después de las oficinas de telégrafos y las oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos, los primeros empleadores de trabajadoras de oficina fueron las compañías de seguros de vida. Oleg Foyan, en el año 1994, informa que una compañía de seguros de vida de Massachusetts contrató a su primera empleada en 1866 y que la Metropolitan Life contrató a su primera empleada en 1877, así como la Prudential Insurance Company comenzó a emplear a empleadas en el Reino Unido en el año de 1871, informó Jordan en el año de 1996. Los roles que desempeñaban eran administrativos femeninos, según FINE, en el año de 1990, informa que en la década de 1870 y principios de la de 1880, las oficinistas mujeres eran empleadas principalmente como copistas. Después de mediados de la década de 1880, una parte sustancial, pero nunca la mayoría, de las trabajadoras de oficina se empleó como taquígrafas y mecanógrafas, y alrededor de 500 en sus varias oficinas en otros lugares. R.G. Dan & Company también tiene alrededor de 500 de estas máquinas en uso en su negocio. En ese momento, los empleados de oficina trabajaban 6 días a la semana y por lo general 9 horas al día. FINE
informa en el año 1990 que, de las trabajadoras de oficina enumeradas en el censo de Chicago de 1890, el 55.8% trabajaban como oficinistas y copistas, el 21.7% eran tenedores de libros y contadores, y el 22.6% tenían trabajos como taquígrafas mecanógrafas. En 1890, un diario declaró, en relación con la mecanografía, en cada gran edificio del centro de Nueva York, ahora hay docenas, y en algunos casos, cientos de mujeres empleadas. Cualquier mujer inteligente en un periodo de 3 a 6 meses puede obtener suficiente facilidad con la máquina de escribir para hacerse valiosa en una oficina. Los salarios de las buenas mecanógrafas de escribir promediaban en Nueva York entre 15 y 20 dólares a la semana, mientras que la mayoría ganaba entre 10 y 12 dólares. En 1890, la Oficina del Censo de los Estados Unidos empleó a numerosos oficinistas, tanto mujeres como hombres, para contar la población de los Estados Unidos, utilizando máquinas tabuladoras eléctricas del fabricante Halleris. En la imagen se observa a empleadas trabajando en el censo de 1890. Scientific American, 30 de agosto de 1890. Según el superintendente de ese trabajo, en el día pico del conteo, el número promedio contado por las empleadas mujeres fue de 9.590 familias y por los hombres oficinistas 6.587 familias. Estos hechos, y de hecho el registro de las 6 semanas completas, muestran que las mujeres se adaptan mejor que los hombres a esta línea particular de trabajo. Son más exactas en el contacto, más expeditivas, manejando los horarios, más a gusto ajustando el delicado mecanismo de la máquina y aparentemente más ambicioso para hacer una buena grabación. E.H. Beach, en su artículo Herramientas de negocios, en el año de 1905, informa que, en muchas de las casas comerciales más grandes de los Estados Unidos, la máquina calculadora es operada por mujeres jóvenes, quienes no solamente están empleadas por una compensación comparativamente pequeña, sino que, al mismo tiempo, se vuelven tan expertas en el uso de las máquinas que todo en la información de cómputos que les den son bien analizados. Anderson, en el año de 1976, afirma que antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres trabajaban en el servicio civil británico no solo como copistas y mecanógrafas, sino también como telegrafistas y telefonistas. Género en las facultades de negocios. A partir de mediados del siglo XIX, se fundaron muchas universidades comerciales privadas en los Estados Unidos para capacitar a los estudiantes para que fueran empleados administrativos en las oficinas comerciales. Estas universidades se desarrollaron más lentamente en Gran Bretaña, que se basó más en un sistema de aprendices. Los informes sobre la educación técnica de los años 1867 y 1868 mostraban que Bélgica, Francia y los Estados Unidos estaban en aspectos importantes por delante de Gran Bretaña en el campo de la educación comercial. Gran Bretaña en ese momento no tenía ninguna institución digna de comparación con la Escuela de Comercio de París, fundada en 1820, el Instituto Superior de Comercio en Amberes o la cadena estadounidense de 30 colegios comerciales. Anderson también informa que el director de la Escuela de Comercio de la Universidad de Liverpool lo declaró en 1911. En los años de 1865 y 1866, el 89% de los estudiantes de la Pierce School, una facultad de comercio de Filadelfia, eran hombres, y el 90% de los estudiantes enumerados en el catálogo de 1868 del Divigo Business College en Augusta eran hombres. Fine, en 1990, informa que el porcentaje de estudiantes en colegios de negocios privados en Chicago eran hombres y disminuyó de casi el 95% en 1871 y alrededor del 68% en 1892. Durante 1889 y 1890, el 61% de los estudiantes en el Albany Business College y School of Shorthand and Typewriting eran hombres. Más del 99% de los que figuraban en una lista que mostraba el lugar de trabajo de los antiguos alumnos del departamento comercial eran hombres, mientras que la cifra era del 44% para una lista similar de antiguos alumnos de la escuela de taquigrafía. Durante 1890 y 1891, el 79% de los estudiantes de la Rochester Business University eran hombres. El alto porcentaje de estudiantes varones de este último puede deberse a su estrecha asociación con la IMCA, con la que compartía un edificio. En cualquier caso, el catálogo generalmente se refiere a los estudiantes como hombres. En cuanto a las distinciones entre hombres y mujeres, el catálogo establece, si bien la demanda de taquígrafas está aumentando constantemente, la oferta ha satisfecho mucho más la demanda que la oferta de taquígrafos jóvenes. Hay muchos puestos en los negocios que las damas no pueden llenar a causa de otros deberes que no sean el trabajo estenográfico que están
involucrados. El catálogo también establece que las mujeres jóvenes están ganando en favor de los hombres de negocios como contables, oficinistas, corresponsales, etc. La proporción de estudiantes de la escuela Pierce, que eran hombres, disminuyó del 74% en 1893 y 1894 al 60% en 1920 y 1921. El catálogo de 1897 del Eastman Business College, Poughkeepsie, New York, contiene información sobre las ocupaciones de oficina para las que se capacitaba a las mujeres a fines del siglo XIX. El colegio tenía un departamento de negocios que capacitaba a los estudiantes para trabajar como contadores y en bancos, una escuela de taquigrafía que capacitaba a los estudiantes en taquigrafía, mecanografía, duplicación y archivo, una escuela de caligrafía que preparaba a los estudiantes para enseñar escritura y arte con pluma, y una escuela de telegrafía que capacitaba a los estudiantes como operadores de telégrafo. La discusión del Departamento de Negocios establece que las señoritas, en número cada vez mayor, se emplean como contadoras en empresas mercantiles. Las fotos de los salones de clase muestran que una minoría sustancial de estudiantes en el área de contabilidad eran mujeres. Sin embargo, otras fotografías muestran que no se estaba capacitando a ninguna mujer en el banco simulado o en el tren simulado y la oficina express. La discusión de la escuela de taquigrafía en el mismo catálogo dice, más de la mitad de nuestros estudiantes de taquigrafía son mujeres. Ninguna profesión ofrece una mejor oportunidad para las jóvenes que desean ganarse la vida que la estenografía y la mecanografía. El prejuicio contra el empleo hacia las mujeres en el trabajo de oficina ha desaparecido por completo y ahora, donde hace unos años apenas se encontraba una dama en el escritorio de la oficina, ahora hay cientos de ellas. Su adaptabilidad al trabajo se ha encontrado completamente igual, sino en muchas instancias superiores a los de los hombres jóvenes, especialmente como operadores de máquinas de escribir. Parecen tener una afinidad por la pequeña máquina. Fotografías de clases de mecanografía durante esta época muestran que la mayoría de los estudiantes eran mujeres. Sin embargo, una minoría sustancial de los estudiantes en las clases de mecanografía eran hombres, y algunos empleadores evidentemente querían operadores de máquinas de escribir masculinos. En las cartas enviadas al colegio que se incluyeron en el catálogo, los fabricantes de las máquinas de escribir, Smith Premier y Calligraph, especificaron que podrían ayudar en la colocación de machos operadores. El catálogo de 1914 del Pennsylvania Business College, Lancaster, reproduce extractos de un discurso pronunciado en 1902 por un representante de Remington Typewriter Company. Según el discurso, durante 1901, en 7 de las ciudades más grandes, Remington colocó 16.247 taquígrafos, de los cuales el 29% eran hombres. La dirección establece que los empleadores buscaban taquígrafos masculinos para una clase de trabajo diferente que las taquígrafas y que había una grave escasez de taquígrafos masculinos, debido a que los salarios de los taquígrafos no estaban regulados y los salarios eran comúnmente más altos para los hombres que para las mujeres. Es difícil entender la afirmación de que la demanda de taquígrafos superó la oferta. Aparentemente, en el margen, muchos empleadores habrían preferido taquígrafos hombres a mujeres si hubieran estado disponibles con salarios similares. Como resultado, el salario relativo para los hombres aparentemente se ofreció hasta el punto de que muchos empleadores no estaban dispuestos a pagarlo y por lo tanto no pudieron encontrar tantos hombres como quisieran que aceptaran sus ofertas. La discusión de la Escuela de Caligrafía en el catálogo de 1897 de la Escuela de Negocios, Eastman, establece que no hay logro más útil o más encomiable que poder escribir con una letra elegante. Sin embargo, las jóvenes rara vez alcanzan la perfección en la escritura. Música y la pintura, el baile y la ropa, logros hermosos en sí mismos, son generalmente predominantes. Muchos escriben de manera tan ilegible e imperfecta que sus cartas y manuscritos son difíciles de descifrar y dan la impresión más pobre de la cultura del escritor. De hecho, ninguno de los estudiantes en las fotografías de las clases de caligrafía del catálogo de 1897 eran mujeres. Nada en el catálogo revela el sexo de los alumnos de la escuela de telegrafía. Sin embargo, una fotografía en el 35º catálogo anual de Albany Business College and School of Shorthand and Typewriting, Albany, New York, 1894, muestra que una pequeña minoría de estudiantes en la clase de telegrafía de la universidad eran mujeres. El anuncio de la Escuela de Negocios de Minnesota de 1907 transmite lo que probablemente era una suposición prevaleciente sobre los roles de hombres y mujeres en las oficinas.
Antecedentes de las trabajadoras administrativas. A fines del siglo XIX, las trabajadoras de oficina provenían predominantemente de la clase media. En el estudio de las trabajadoras administrativas federales durante los años de 1862 a 1890, el investigador Aaron, en el año de 1981, afirma que las secretarias procedían de familias nativas, blancas, de clase media. Las secretarias federales habían recibido una buena educación y la mayoría había disfrutado de la ventaja de una educación secundaria. No es sorprendente que las mujeres solteras constituyan la mayoría. Antes del empleo en el gobierno, un gran número había enseñado previamente en la escuela, pero había encontrado que los salarios eran inadecuados. Fine en 1990 señala que el ingreso de las mujeres al trabajo de oficina estaba relacionado con el aumento de la oferta de mujeres jóvenes, solteras y capacitadas. Durante finales del siglo XIX, las mujeres tendían a permanecer en la escuela secundaria más tiempo que los hombres. Las mujeres, por lo tanto, estaban más calificadas para los trabajos que estaban disponibles en el servicio de oficina. Otros estudios indican que, fuera de Washington, D.C., donde el empleo se vio afectado por el patrocinio político y particularmente después del año 1900, los antecedentes socioeconómicos de las trabajadoras de oficina eran más diversos, excepto en un aspecto, con la excepción de los empleados en la pequeña parte de las empresas, propiedad de afroamericanos, los trabajadores administrativos eran blancos. Afirma que alrededor del año 1900, los trabajadores de oficina procedían de una variedad de clases. Muchos hijos de trabajadores calificados se trasladaron a ocupaciones de cuello blanco, al igual que la progenie de propietarios de pequeñas empresas y profesionales. A principios del siglo en Pittsburgh, mientras el crecimiento de la educación secundaria entre las décadas de 1890 y 1940 les proporcionó las habilidades generales necesarias. El sector administrativo les proporcionó mejores salarios y un trabajo más limpio y menos arduo que la manufactura. Pero debido a que se esperaba que las mujeres abandonaran la fuerza laboral al casarse, trabajaban en trabajos de los que nunca fueron promovidas, mientras que los hombres podían ascender de oficinistas a presidentes de la empresa. Sexismo en la oficina. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una discriminación universal contra las mujeres en el empleo de oficina, como en otras esferas, a menudo de la conformidad con políticas explícitas, y ahora hay una vasta literatura sobre esta discriminación. A las mujeres se les pagaba y ascendía menos que a los hombres que realizaban los mismos trabajos. Las mujeres estaban excluidas de trabajos con salarios más altos y no tenían oportunidad de promoción. Había prohibiciones de contratar a mujeres casadas y, a menudo, las mujeres eran despedidas cuando se casaban. Las actitudes sexistas son evidentes en fotos antiguas que muestran a mujeres en roles de secretaria. Muchas postales de principios del siglo XX muestran a jefes masculinos con sus secretarias en el regazo, a menudo llamando a sus esposas para decirles que trabajarán hasta tarde. Otras postales muestran a esposas que llegan a las oficinas de sus maridos y encuentran a sus maridos en situaciones comprometidas con sus secretarias. Otras fotos antiguas, generalmente más recientes, muestran a jóvenes secretarias ligeras de ropa con sus máquinas de escribir, a veces haciendo un striptease. Parece poco probable que tales fotos pretendieran sugerir una relación sensual entre secretarias y máquinas de escribir. Más bien, parece probable que las máquinas de escribir sean simplemente accesorios que ayuden a transmitir al espectador el mensaje de que las secretarias son objetos sexuales. Investigación en progreso. Los economistas ahora están tratando de ampliar nuestra comprensión del aumento simultáneo del empleo administrativo femenino y la adopción de nueva tecnología de oficina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, afirma Atzade. En el año de 2004, sugieren que el factor clave subyacente a ambas tendencias fue un aumento en la educación secundaria que no solo incrementó la oferta de trabajadoras de oficina, sino que también fomentó innovaciones organizativas y técnicas que aumentaron la productividad y la demanda para los trabajadores de oficina.